pubiana y se produce la disrupción, la ruptura. Y cuando hacemos una uretrografía retrógrada, como en este caso, hay extravasación de contraste. Por lo tanto, indica y confirma la lesión. Así. ¿Qué etiología tiene el trauma iatrogénico? Habíamos dicho que lo principal era la lesión, la fractura de pelvis, caída a horcajadas, trauma directo, generalmente en nuestro medio los puntapiés. En cambio, el iatrogénico implica la instrumentación endoscópica con una lubricación mal realizada. Los cateterismos, dilataciones, ocasionan falsas vías cuando se las realiza sin el conocimiento, sin la lubricación o el cuidado necesario. El uso prolongado de sondas produce por decúbito en los lugares. No se olviden que la uretra masculina tiene una S itálica como recorrido anatómico. En cambio, si nosotros vemos o llevamos esta uretra hacia la sínfisis del pubis o hacia el ombligo, hemos de tener que convertir la S itálica en una C. Por lo tanto, las posibilidades de hacer decúbito han de ser mínimas. Los irritantes químicos, aquellas instalaciones uretrales que se hacían años antes por el problema de las enfermedades de transmisión sexual, nitrato de plata, mercurio cromo, hay todavía que en algunos textos como colorario o como chiste se dice una noche con luna y 6 meses con mercurio. ¿Qué clasificación le damos? Igual, más o menos similar al del trauma renal. En primer grado, una contusión, sangre en el meato, una uretrografía normal, permeable. Un grado 2 es una lesión por estiramiento, elongación de la uretra sin extravasación en la uretrografía. Continúa habiendo una permeación en el lumen de la uretra. En cambio, en el grado tercero hay una ruptura parcial, hay extravasación de contraste en el foco de la lesión con visualización del mismo en la vejiga. Quiere decir que parte del contraste se extravasa en el trayecto y parte llega a la vejiga. Por lo tanto, esa es una ruptura parcial. En cambio, en una ruptura completa, la extravasación de contraste en el foco de la lesión sin visualización en la vejiga menor de 2 centímetros de separación uretral. Prácticamente hay una amputación en la continuidad, pero menor de 2 centímetros. Cuando se trata de separación uretral, ganar 2 milímetros es la gloria, porque es cuando hace falta un milímetro de tejido viable. En cambio, en el grado 5, una ruptura completa es una sección completa con más de 2 centímetros de separación entre ambos cabos de la uretra y la extensión a la próstata o a la vagina cuando el trauma es severo y hay una prolongación del trazo de ruptura. El tratamiento. Generalmente la derivación urinaria es la norma. Cistostomía. Posteriormente o al mismo tiempo ha de realizarse una alineación uretral. Esto es un poco difícil de comprender, jóvenes. Si el paciente les llega a ustedes a la emergencia y es lógicamente con una evolución de horas de trauma, sea pélvico, sea perineal, o sea directamente con compromiso de la uretra, la alineación uretral puede deberse si el paciente va a ser explorado por otra causa. Por ejemplo, un abdomen agudo con lesión de hígado, lesión de vaso, lesión de vasos, en fin, o de intestino.
el paciente se va a abrir. Entonces, esta es la oportunidad para hacer un alineamiento uretral y poder ganar aquellos milímetros que les comenté momentos hace. Pero si el accidente se ha producido hace 2 días, 3 días, eso ya no tiene sentido. La derivación urinaria es la norma. Por lo tanto, la cistostomía es la práctica mandatoria de rigor. Indudablemente no se olviden que estamos cerca al tubo digestivo y los antibióticos parenterales es la norma. El manejo quirúrgico ha de deberse fundamentalmente al drenaje del hematoma, de la extravasación de orina, en fin. Y la plastía de uretra quiere decir la reparación por cualquier método o por cualquier técnica debe ser diferida para un segundo tiempo. Es muy mala combinación orina, sangre y medio de contraste. ¿Qué complicaciones va a tener esto? El hematoma va a ir a la fibrosis y la fibrosis va a estenosar la uretra. El hematoma más infección produce absceso y este absceso va a horadar el esfínter externo, todos el esfínter interno. Por lo tanto, la incontinencia, la impotencia y la permeabilización de una fístula casi es la norma. Estas son las complicaciones permanentes que se tiene cuando se maneja este tipo de patología. Ahí tenemos justo con el isquion, seguramente es una caída a horcajadas cuando caen, generalmente con las piernas abiertas y el trauma directo es a nivel de periné. La uretra se construye contra el tubérculo de la pelvis y se ocasiona la lesión. La siguiente. Otra uretrografía, pero ya definitivamente con múltiples estenosis. Estas son generalmente por tiempo prolongado de sonda. Quiere decir que aquellos que han sufrido un trauma raquimedular están condenados a llevar sonda por mucho tiempo. Hoy por hoy la conducta es más anatómica, más viable y más lógica, ¿no? Realizan una cistostomía, un tubo directo de piel a la vejiga e indudablemente allá no hay nada que se estenose. Otro caso similar, lo que pongo estas diapositivas es, y la flecha indica contra qué ha colisionado esto, contra el hueso, y lógicamente se ha roto. Es una vejiga pequeña, disfuncionalizada, con una dilatación uretral preestenótica y también una dilatación uretral postestenótica. Esto ya es de mucho tiempo, una vejiga prácticamente piriforme, pequeña, con una dilatación, en fin, todas estas situaciones nos llevan a pensar que definitivamente no se ha manejado muy bien. Mostrarles el fémur, por favor. Estos pacientes generalmente son politraumatizados. Ahí tiene material de osteosíntesis a este lado. Aquí. Esto. Entonces, este paciente ha tenido un politrauma severo con fractura, desalineación de uretra, indudablemente, y esta es la consecuencia a largo plazo. Sigamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todos se han ido. Vamos a continuar con el trauma uretral. A ver, pero antes quisiera aclarar algunas preguntas que tienen. Ninguna. Entonces vamos a continuar con el tema y pasamos a trauma genital, en vista de que no hay preguntas o todos se han ido. Generalmente, ¿no? Abandonan. El trauma genital constituye
tanto en los Estados Unidos no tenemos cifras propias en nuestro medio del 2 al 10% de todos los ingresos en hospitales. Un tercio, dos tercios de los casos se asocian a lesiones de los genitales externos. Mayor porcentaje en varones que en mujeres. Las diferencias anatómicas juegan un papel importante en este tipo de traumatismos. La exposición a la violencia o a los deportes de contacto son más en varones que en mujeres. La prevalencia de esta lesión es fundamentalmente entre 15 hasta los 40 años. Sin embargo, el 5% de estos pacientes son menores de 10 años, concretamente niños. Vamos a ver un poco de trauma de pene. Ven, la imagen es absolutamente imaginaria para que ustedes tengan en cuenta de cómo se produce un traumatismo de pene. Un hematoma en todo el cuerpo del pene por un puntapié en estos deportes de contacto que son severos. Los factores de riesgo, vuelvo a decir, son estos deportes o estas de contacto directo donde están expuestos por uno y por otro lado a traumatismos severos. Estos deportes, por ejemplo, el motociclismo, ya hay con un alto porcentaje, pero volvé. En nuestro medio, en los últimos años, hemos tenido una automutilación de los genitales externos en pacientes psiquiátricos, transexuales y todos esos. Por eso es que siempre hacemos la recomendación, porque nos han ya tratado por haber dicho que esto es patológico. Hoy por hoy se lo trata como una alternativa. Todos los residentes deben tomar muy en cuenta esto. Los motoqueros. Motoqueros. ¿Qué diagnóstico? Indudablemente la anamnesis es fundamental. El examen físico les va a determinar exactamente el lugar del trauma. Corroborarán la estabilidad del paciente con laboratorios y una ecografía perineal que les va a dar. Si acaso esto no es suficiente, tienen que pasar a una cavernosografía, resonancia magnética de toda la pelvis para establecer clara y contundentemente la localización y la magnitud del trauma. Grado de trauma. El grado 1, como en toda lesión, laceración cutánea versus contusión. Laceración de la fascia de buco. Esto es la fascia que envuelve los cuerpos cavernosos, pero sin pérdida de tejido. El grado 3, una avulsión, laceración cutánea por defecto en glande, meato, cuerpo cavernoso o uretra, pero menor de 2 centímetros. El grado 4, las mismas cuestiones, pero mayor de 2 centímetros. El grado 5 es la amputación o penectomía total. Oye, me está cagando. El traumatismo cerrado fundamentalmente es un golpe directo en el pene en erección, el 60% durante relaciones sexuales. Se produce un chasquido por la ruptura de la albuginia, cuerpo cavernoso y hematoma subcutáneo. Estas son imágenes propias de una ruptura de pene durante una relación sexual. Lesiones del cuerpo esponjoso, uretra alcanzan hasta el 10% de la estadística mundial. El estrangulamiento en estos pacientes psiquiátricos donde por algún motivo introducen a través de toda la dimensión del pene argollas, ciertos artilugios, y este es el resultado por estrangulamiento y por agotamiento de la circulación o la interrupción del drenaje linfático y venoso. Ahora, en estos traumas abiertos, esta es la consecuencia de armas, tanto de fuego como penetrantes, arma blanca, una gran necrosis con una gran disrupción y esfacelación de todo el volumen de los genitales. El trauma abierto, lesiones por cremallera muy propio en los niños, de los niños estos.
los pantaloncitos, también en adultos, donde pues suben la cremallera muy vehementemente y atrapan el prepucio y ahí está. En cambio, el trauma abierto se debe a arrancamiento, a quemaduras o por irradiación durante, puede ser, el tratamiento de un cáncer de pene. ¿Qué tratamiento tenemos? Tiene que ser desde un conservador si acaso la lesión es de grados inferiores, para que no crezca el hematoma en ocasiones hielo local y la antibiótico terapia. Pero el quirúrgico en una fractura de pene hay que reparar la fascia de Buck. Eso es innegable. Después de drenar todo el hematoma, dejar un buen drenaje y si hay necesidad hacer un cateterismo directo. El debridamiento y la reconstrucción de las lesiones es la norma, sacar el tejido desvitalizante y la plastilla, si es posible, diferirla un segundo tiempo. ¿Qué complicaciones hay en esto? Hemorragia, infección, hematoma, impotencia por las retracciones o porque no se ha reparado la fascia de Buck y se ha hecho una fístula a este nivel. Trauma de testículo, alcanza el tiempo, podemos abarcarlo. Oh, ¿qué ha pasado? Nos quedamos sin batería. Pero ya estamos 55. No, se ha muerto esto. ¿Nos escuchan todavía? Sí, doctor. Bueno, jóvenes, nuevamente tenemos un desperfecto aquí técnico. Lamentablemente son 2 o 3 diapositivas que quedan. Esto, por favor, a los que están rotando conmigo, para que vayamos recordando en todos los grupos y completando esto, que son 4 diapositivas más, creo, que no son más, simplemente igual, más son imágenes de ilustración que otra cosa. Me queda pendiente completarles este tema, pero como ustedes después inmediatamente van a pasar a cara cuello, creo, después a cirugía de tórax, a cirugía de abdomen, y eso se termina a fin de año. Entonces, a los grupos les recomiendo, por favor, de que me hagan recuerdo para que mañana mismo, con el grupo de martes, jueves y sábado, tengamos que completar esta situación. Jóvenes, sin más, les pido 1000 perdones y completamos esto en las clases prácticas. Si hay alguna pregunta para aclararles. Todos se han ido.